Mi nombre es Karina Rodríguez, practicaba artes marciales mixtas y soy originaria de Puebla. ¿Cómo te conocían en el deporte? Karina Rodríguez. Ujú. Remontémonos hasta tu infancia, de los primeros recuerdos que tengas. ¿Cómo fue crecer en tu casa? ¿Con quién creciste? ¿Cómo te desenvolvías ahí? ¿Cómo te fue tu infancia? Pues fue en Puebla, en el municipio de Cholula, pues era una ciudad chiquita, o sea, antes Cholula era más pueblo que ciudad, pero pues fue creciendo poco a poco. Pues era una familia clase media. Tengo 2 hermanos, y mis 2 papás, vivíamos con mis abuelos, teníamos muy buena relación familiar, con tíos, primos, o sea, realmente sí tengo como esa relación con todos los miembros de mi familia, de juntarnos mucho, de convivir y, pues, fue, siento, una infancia normal, nada fuera de lo que es una familia mexicana. El Con respecto y hablando de clase social, ¿alguna vez necesitaste trabajar cuando fue tu niñez para ayudar a tu casa o te mantuviste siendo niño, jugando, haciendo la escuela y estando en ahí? Sí, no, nunca tuve la necesidad de trabajar. Afortunadamente, mis papás nos daban todo lo que necesitábamos. Mi papá tenía un buen trabajo y sí nos podía dar educación, nos podía dar bienestar en la casa, diversión. Entonces, realmente sí nos dedicábamos a ser niños, a estudiar y jugar. ¿Cuál fue el primer deporte que empezaste a practicar? Yo creo, es que mi mamá nos llevó a muchos deportes. Es algo muy bueno que ella nos llevó a probar diferentes disciplinas, nos llevó a gimnasia, natación, hawaiano, o sea, desde muy chiquita tengo fotos de que estoy haciendo hawaiano. O sea, como que siempre estábamos haciendo actividad física. Creo que en la que más estuve fue natación, nos gustaba mucho nadar, a mi hermana y a mí. Y, y a partir de ahí ya después ya fueron actividades escolares, como jugar basquetbol, voleibol. En la secundaria y prepa jugué mucho basquetbol. Em, y ya a partir de ya más grande, ya busqué como tal vez como a los 15 años conocí el gimnasio y me gustó. Entonces, como que sí, siempre fui una persona que hizo ejercicio. ¿Y cuál de todos estos deportes fue el que comenzaste a hacer más o que llegaste a competir y entrenabas más constantemente? Bueno, de niña, natación, sí llegué a competir, pero eran competencias, pues, ahí en la misma escuela, o sea, no era como que, ay, competí con escuelas o nacional, estatal, no. O sea, éramos así como desde chiquita sí me gustó competir pero las actividades, o sea, nunca salía, nada más eran actividades ahí mismo de donde yo estaba, de la escuela donde estaba, o en la primaria que a veces hacían olimpiadas en las escuelas, o sea, y me gustaba mucho competir, de que carreritas, o sea, de todo. Pues sí, siempre he sido una niña competitiva. ¿Por qué? No lo sé, pero me gustaba competir y me gustaba ser mejor que el de lado. ¿Y en ese tiempo competías solo contra niños o era una categoría mixta? No, era mixto, sí. ¿Y quién fue o cómo fue tu acercamiento a este deporte profesional que practicaste? Realmente fue mucha casualidad, no es como que crecí pensando, soñando que iba a ser peleadora de MMA. De hecho, el deporte en ese tiempo no era tan popular, al menos aquí en México, y yo creo que ni en el mundo no era tan popular. Pero sí me gustaban mucho las películas de acción, de combate, o sea, de Rocky, o me gustaban las de Van Damme, me gusta, pues, todas esas películas en el que la persona hacía mucho ejercicio, hacía como todo ese esfuerzo, tenía esa disciplina, me gustaba ver como que toda esa disciplina, todo ese trabajo, y los llevaba al final a enfrentarse a algo y, pues, tener esa prueba, esa competencia, ¿no? Era como para mí de las películas que más me llamaban la atención, o sea, películas en las que había ese tipo de superación, ese tipo de reto físico y mental en la que la persona salía y enfrentaba algo, ¿no? Y también una vez, como que siempre veíamos hombres, los protagonistas de ese tipo de roles, hasta que vi una película donde salían mujeres. De hecho, salía Gina Carano, que fue una de las pioneras de este deporte, y trataba justamente de 4 mujeres que eran, entrenadas por un maestro y las llevaba a pelear a Tailandia, hacían Muay Thai y las lleva. Entonces, fue como cuando dije: "Bueno, las mujeres creo que también, entonces, pueden entrar en este deporte".
y, pues, se veía padrísimo cómo peleaban, cómo boxeaban, pateaban, cómo se veían físicamente, o sea, sus cuerpos trabajados, y yo admiré mucho eso y dije: "Ora, pues sí se puede, las mujeres también pueden hacerlo". Entonces, como que empecé mm, a buscar, eh, no a buscarlo, pero empecé como a creer que podía ser posible, más bien, como ya no nada más era: "Ay, qué padre", ver esas películas donde estaban los hombres haciéndolo, sino, las mujeres. Y yo empecé a ir mucho al gimnasio, o sea, me empecé a desde los 15, 16 años empecé a ir mucho al gimnasio, o sea, y me refiero a la sala de pesas, me encantó. Me metí de tanto que hasta llegué a competir en fitness figura, porque, pues sí, yo vivía ahí, o sea, era después de que terminé la prepa, no entré a la universidad, intenté entrar a la UAP, pero en medicina era muy difícil entrar a esa carrera y más en esa universidad. Entonces, como no lo pude hacer, como que mi tiempo estuvo 100% dedicado al ejercicio. Entonces, iba en la mañana, iba en la tarde y tenía mis horarios, y me salió la oportunidad de competir en físico, y dije: "Ah, pues sí, yo lo estoy haciendo todo el tiempo", y aparte era una persona que ganaba músculo fácilmente. Tal vez ya me estoy desviando mucho de cómo llegué ahí, pero esos fueron mis inicios en el ejercicio. O sea, era una persona que fácilmente ganaba músculo, que fácilmente, pues, se comprometía con la disciplina deportiva. Lo vi que me gustó y sí, llegué a competir, pero después dije: "Bueno, creo que esto no es para mí". Es cuando competí en físico, como que sí me gustó, la experiencia estuvo padre, pero no fue algo que yo dije: "Ay, quiero dedicarme a esto", no. Fue como estuvo muy bien. Y en ese gimnasio conocí alguien dio una clase de kickboxing, como de exhibición, pero llevaban su cinta, llevaban un uniforme negro, un dragón rojo atrás, la escuela era Red Dragons. Entonces, era todo lo que veías en las películas de: "Ay, güey, llegó a mi gimnasio". Eso que yo veía en las películas, y había 2 mujeres que fueron a dar dentro del grupo, que eran como unos 10 hombres y 2 mujeres. Entonces, yo le pregunté al profesor si podía ir a entrenar donde ellos estaban, y me dijo que sí. Así fue como mi primer acercamiento al as artes marciales, que en el primer deporte fue kickboxing. Okey. Y hasta este momento me comentaste que tu mamá te llevó a varios deportes. ¿Destacabas en los deportes fácilmente, o se te daba, o tenías que entregar muchas horas para poder tal vez competir y estar entre las mejores? No, sí destacaba. Sí, yo creo que, no sé, mi mentalidad desde niña era ganar. O sea, sí tenía esa mentalidad y esforzarme. Me gustaba esforzarme, me gustaba el reto, me gustaba la competencia, me gustaba como que desde muy chiquita asimilé el ganar y perder, justamente porque competía desde chiquita en todo. Entonces, sabía que era parte del juego y aún así lo quería seguir intentando, pero sí se me facilitaba, o sea, era una persona que aprendía rápido y, pues, todo eso, esa formación de niña ya más adulto, pues sí me llevó a ser alguien más coordinada, alguien que fácilmente puede ser entrenada. ¿Y estabas consciente de que eras bueno, se te facilitaba, o ahí no tenías conciencia de eso, simplemente decías: "Ah, pues estoy ganando"? Pues, tal vez de niña sí decía: "Soy buena", o sea, como veía al resto de mis compañeras y sí decía: "Pues, soy buena", o sea, hago natación y soy buena, hago, gimnasia y soy buena, hago hawaiano y soy buena. Después, cuando ya en secundaria y prepa juego básquet y soy buena. O sea, como que sí lo notaba, decía: "Güey, creo que los deportes son algo que se me da bastante". Y en el momento que llegué a kickboxing, pues, también aprendí bien rápido. O sea, cuando nunca había hecho absolutamente nada de deporte de contacto, pues sí, aprendí bien rápido. Y el profesor también me lo decía. Entonces, que también te lo digan, tanto él como compañeros o compañeras de: "Oye, yo cuando empecé no podía coordinar, patear, golpear, así como tú lo estás haciendo en la primera semana". Entonces, sí, cuando después de unos años llegué a box, lo mismo me dijo el profesor, cuando llegué a MMA lo mismo, cuando llegué a Jiu-Jitsu fue lo mismo, y siempre me ponían a competir como un mes después de que empezara a entrenar. Como cuando antes otros estaban un año o más tiempo esperando como para poder estar listos. Y yo mentalmente y físicamente me decían: "¿Quieres competir?". Yo: "Sí". "Pero nunca has peleado". "No importa, o sea, sé que puedo". Y en este momento, al tú saber que eras buena o que se te daba, ¿crees que eso te ayudaba en la confianza para tu desempeño en competencias? Sí, sí, totalmente. O sea, yo entraba, eh, pues sí, creyendo en que tenía las habilidades y aparte no era como que tenía tampoco era un talento excepcional que no tenía que entrenar y era habilidosa.
O sea, sí tenía que trabajar, tenía que entrenar. Entonces, también el haber entrenado me daba esa confianza. Conforme fue pasando el tiempo y estando ya en deporte competitivo, entrenar constantemente, ¿cómo fue que le empiezas a agarrar más cariño a los deportes de contacto y no a otro? Vaya, ¿por qué te quedaste en los deportes de contacto y no cambiaste, como mencionas que estuviste en gimnasio, en hawaiano, natación? ¿Cómo fue que dijiste, yo me quiero quedar aquí? Em, pues, como te digo, pasé por diferentes etapas y el kickboxing me dio como que era eso que yo admiraba tanto en las películas, esa disciplina, el arte marcial, el respeto a las reglas, honor y todo lo que te enseñan que va como de la mano con aprender un arte marcial, que no era nada más como ir y aprender un deporte o ir y hacer ejercicio, sino toda la filosofía que englobaba el ser practicante de arte marcial. Entonces, es como te compartían la filosofía antigua de un guerrero, o sea, de lo que antes era un guerrero, te la compartían a ti y tú sentías que eras parte de eso. Y creo que eso fue lo que me enganchó, que fue, pues, algo que yo sentía que era no nada más un juego, sino que era algo que realmente valía, y algo que realmente en otros tiempos no era para divertirte, sino era para defensa personal, era para poder sobrevivir. Entonces, era como, pues, yo estoy aprendiendo algo súper valioso en la vida y no estoy aprendiendo solo a jugar. Y aquí en esta etapa donde ya estabas en deportes de contacto, ¿idolatrabas a alguien o querías ser como alguien, ya sea nacional, internacional? Pues, al principio no era como idolatrar, porque nunca he sido como fan, así súper fan de nada, o sea, música o algún artista o cosas así, no. Pero sí admiraba mucho a Gina Carano, como te lo mencioné al inicio, porque fue como la primera que me llamó la atención para entrar a este deporte, y sí, me gustaba verla entrenar, me gustaba ver sus peleas. Entonces, yo creo que ese fue como mi primer modelo de peleadora de MMA a seguir. Y en este momento ya, ¿tú crees que tenías talento o eran las horas que le dedicaste y tal vez la pasión que le dedicaste a este deporte lo que te hizo estar destacando todavía más? O una combinación de las dos. Yo creo que una combinación de las 2, como te digo, soy una persona disciplinada, si me decían: "Tienes que venir 3 días a tal hora, tantas horas", yo hacía eso, más aparte, nunca dejé el gimnasio, o sea, nunca dejé de hacer el físico. Para mí era muy importante estar fuerte, eh, no nada más hacer arte marcial, sino estar fuerte. Como que ya me había también acostumbrado un poquito a las pesas y me gustaba como ese sensación de, pues, de poder ser más fuerte. O sea, y sí lo sentía cada vez, ¿no? Y las personas a mi alrededor también lo decían. Y también, sobre todo, que un hombre te lo dijera, era como, pues sí, soy más fuerte. Te validaba. Sí, sí, claro, era como, sí, no somos débiles, o sea. Y aquí, estuviste en kick, en box, ¿en qué momento ya decides irte a artes marciales mixtas y ya te quedas ahí de fijo? Pues fue algo de verdad circunstancial, me encantaba el kickboxing, pero no había peleas, o sea, mi entrenador era de: "Yo te entreno para que aprendas esto en la vida, pero no me gustaría que compitieras". O sea, era una persona que no le gustaban las competencias, los combates, aunque él, eh, no competía. Sí, no, pues no le gustaba, y menos como mujer. Sí me decía: "Es que estás muy linda, es que esto", y como estaba, no sé, 19, 20 años, pues sí era de: "No quiero que te rompan la nariz, no quiero que", o sea, no quería como que pasáramos por eso. Y decía: "Yo les enseño esto como ejercicio, como arte marcial y como defensa personal, pero no como algo que quiero que vayan y compitan". Entonces, pues yo dije: "Bueno, con permiso, gracias por todo lo que me enseñaste", pero yo quería competir. Sí decía: "Bueno, ya aprendí todo, ya aprendí las patadas, golpes, ¿y ahora qué?". Y apareció otra escuela donde también hice kickboxing y había jiu-jitsu. Eh, Conocí a mi profesor Pedro Pajes, un cubano que daba clases de jiu-jitsu ahí de Renzo Gracie, y con él fue con el primero que yo me puse un gi y me enseñó piso. Y también me dijo: "Aprendes muy rápido". Creo que a los 2 o 3 meses fuimos a un nacional de jiu-jitsu y gané primer lugar. Me dijo: "Sí, se te da bastante". Estando ahí, viene un seminario a Puebla de Bone Breakers, que en ese tiempo era un equipo de MMA que estaba muy fuerte en México. Había muy pocos realmente.
pero en el norte había otros y en el centro era como el gran equipo que se estaba dedicando ya a formar peleadores profesionales de MMA. Y fui a ese seminario con este grupo de los de Jiu-Jitsu. Yo ya sabía algo de kickboxing, o sea, sabía golpear y ahora ya sabía hacer piso. Tomé el seminario, igual siempre luchas con personas que vienen y sí me acuerdo que tanto el profesor como la compañera que me tocó en esa ocasión me dijo, no, es que se te da muy cañón, o sea, realmente tienes talento, cuando quieras está la escuela allá en mi Ciudad de México. Pues lo veía muy lejano, porque yo nunca había salido de mi casa, vivía con mis papás y era como, pues sí, pues están en Ciudad de México y yo estoy aquí. O sea. Y después mi profesor se va, el profesor cubano se va, me quedo sin ningún profesor de Jiu-Jitsu, no había. En ese tiempo no había profesores de Jiu-Jitsu aquí en Puebla. Y busco algo más, bueno, ya no está el kickboxing, ya no está el Jiu-Jitsu, ¿ahora qué? Pues me gusta el box, me gustan los golpes, voy a buscar una escuela de box. Busqué una escuela, ya con el conocimiento que tenía, dije, bueno, ya voy a buscar algo profesional. Entonces fui y hablé a la Federación de Box y dije, ¿dónde hay una escuela donde entrenen para pelear? Box. Y no, pues aquí. Me queda bastante lejos, pero pues no me importó. Dije, bueno, aquí es donde puedo realmente probarme en striking, porque había hecho solo torneos de jiu-jitsu y muy pocos. Fui igual el primer día, oye, tienes muchas habilidades, igual en un mes quieres pelear, o amateur con careta, pero pues sí, es como quieres pelear, yo sí, y peleé en un parque, unos de esos torneos de parque, hice algunos torneos así, y hasta que entré a un torneo de los barrios, así le llaman aquí en Puebla, no sé si se llama así en todo México, y me seleccionaron como primera fuerza de Puebla, fui a competir en primera fuerza, y dentro de eso, yo estoy en contacto con una amiga que vino, bueno, ahora es amiga, se llama Tania, que estaba en el equipo de Bone Breakers cuando fue el seminario, y yo estoy en contacto con ella y quería ir a torneos y de jiu-jitsu, y yo aún así seguía haciendo box, entonces me dijo, pues ven, ¿por qué no vienes? Va a haber un torneo, quédate con nosotros y bla, bla. Fui al torneo mientras yo estaba preparándome también para cosas de boxeo, y como que otra vez fue reconectar con este equipo, vamos a luchar, me vieron luchar, otra vez dijeron, no, sí, o sea, sí queremos que estés aquí, queremos que vengas a entrenar aquí y al equipo de peleadores, porque era como separado, equipo de peleadores y equipos y personas que van a entrenar. Entonces era como estar en el elite, o sea, era como, bueno, te están seleccionando para un equipo ya que va a pelear profesional. Yo estaba trabajando aquí en Puebla, en una asociación de tenis, ¿Cuántos años tenías más o menos en esa época? como 25, 26. Y pues me animo a irme a Ciudad de México. Digo, bueno, creo que sí me gusta esto. Y me ofrecieron estar allá, quedarme allá, o sea, donde vivir, entrenar. Y yo sin dejar mi trabajo, hablé con mi jefe de ese trabajo y le comenté que lo quería hacer, pero que yo iba a estar viniendo. Entonces yo estuve así como año y medio, 2 años, yendo y viniendo entre Puebla y México, de irme los domingos, regresar los jueves a Puebla para estar aquí en los torneos de tenis, y mientras yo trabajaba en mi computadora cualquier cosa allá y veía a la gente en los fines de semana. Entonces estuve así 2 años hasta que mi jefe me dijo, creo que lo que te gusta es el MMA. O sea, y no mala onda, me dijo, más bien decide si quieres seguir aquí o ya mejor te dejamos para que tú puedas estar entrenando lo que te gusta y no estar viajando, porque era bastante desgastante estar yendo y viniendo cada semana. Y pues sí, decidí irme para allá. Para allá. Ya cuando entraste aquí con este equipo donde tenía varios peleadores, ¿recuerdas cuántas sesiones a la semana o al día tenían y más o menos cuánto duraba cada sesión? Teníamos 2 sesiones, una que era como a las 11, 12 del día, duraba como 3 horas aproximadamente, y luego en la noche teníamos otra, que igual era como de 2 horas. O sea, al día entrenabas 5 horas, 5 horas todos los días más de la lo semana. que tú entrenas de físico. O sea, fácil 30 horas a la semana entrenabas solo MMA. Ujú. Hasta este momento, ¿cómo es que manejabas un día malo mentalmente? Hablando de día malo donde tal vez tuviste un entrenamiento malo, un sparring malo o tal vez una pelea mala.
¿Cómo era tu proceso de sanar y olvidar esa derrota o ese día malo dentro de tu cabeza para el siguiente día, el siguiente entrenamiento o siguiente pelea? Pues era yo creo que muy diferente de cada cosa que mencionas, o sea, tanto el entrenamiento como una pelea. Creo que los entrenamientos a veces me costaban más trabajo, tener días malos. em, Como que está acostumbrada a que las cosas te salgan bien y ser un poquito, digo, y no sé, ser un poquito perfeccionista en el nivel de querer que todo salga bien a la primera, o sea, o no aceptar esos días malos tan bien como debería. Sí me pesaban, era algo que tenía que trabajar un poco, pero no me pesaban al grado de ya no voy a ir, no, o ya no voy a ir al siguiente entrenamiento, o mañana no voy, ni siquiera, era como, "Buah", tal vez le daba vueltas en mi cabeza un rato y al otro día volví a ir a entrenar. ¿Cuál era tu proceso para dejarlo atrás? Dices que lo pensabas, le dabas vueltas en la cabeza. ¿En qué era lo que pensabas o cuál era el punto donde decías: "Okey, ya no importa, sigue otro día", o sigue otro entrenamiento, o tal vez el próximo viernes es día de sparring, y olvidabas o dejabas atrás lo demás? Pues también era un poquito pensar a veces empezaban los pensamientos de nada más de lo que hiciste mal y todo, y de repente te quedabas un poco tranquilo ya después de que le habías dado tantas vueltas y decir, bueno, ¿y qué hiciste bien? ¿Y cuántas veces al mes tienes estos días? O a la semana. O sea, realmente cuántas veces pon una balanza lo bien que te salen las cosas generalmente los días malos. Que, entonces empezabas como, pues no fue tan malo al final. O sea, como poner en una balanza que siempre había muchos más días buenos que malos. Una parte principal de ser adolescente es tratar de encajar con los demás, que te importe lo que opinen los demás, irte de fiesta, y algunos llegan a estar embarazados o embarazadas, perdón, y ya no tienen las carreras que tal vez hubieran tenido. ¿Cómo fue que le hiciste para no caer en esas tentaciones tanto y que te dejaran a un lado la carrera profesional y siguieras entrenando? Bueno, yo realmente empecé en este deporte ya como profesional grande, o sea, de edad grande para como están empezando ahorita o como muchos empezaron en mi época. em, y tuve como una adolescencia muy típica y sí, también salí mucho de fiesta, o sea, demasiado, yo creo. Ahora analizando un poco en retrospectiva era demasiado, aunque hacía deporte, hacía ejercicio, pero te digo, en ese tiempo hacía más kickboxing, gimnasio y y apenas empezaba, ¿no? Pero toda mi prepa y eso, pues no, hacía cualquier otro deporte y seguía saliendo y me iba mucho de fiesta con mis amigas y mis amigos y fumaba, o sea, sí tenía varios hábitos no tan buenos. Cuando empiezo a hacer ejercicio ya más en forma, empiezo a hacer kickboxing, me doy cuenta que tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de salir tanto de fiesta, incluyendo dejar de tomar cada fin de semana. Entonces, sí, porque es y eso que en ese momento estás más joven y realmente sí puedes dejar atrás el día y irte a entrenar al siguiente como sin nada, pero yo ya me empezó a importar más mi performance, yo sí quería mejorar. Ya no, o sea, sé que podía seguir entrenando así, con ese ritmo, pero no quería sentirme así, quería mejorar. Entonces, el deporte te aleja, o sea, suena cliché, pero sí te aleja de muchos vicios. ¿Y tú crees que si hubieras seguido con ese ritmo de vida y también entrenando, hubieras tenido el mismo desempeño o hubieras llegado hasta donde llegaste? No, claro, por supuesto que no, eso no va de la mano, nunca va de la mano. Eh, los vicios y pues esos tipos de hábitos dañinos jamás van de la mano con el deporte. No, y es difícil mantenerlos, o sea, simplemente físicamente no rinde el cuerpo. Entonces no puedes llegar ni siquiera a lo mínimo. Ni siquiera seguir como haciéndolo recreativo, creo. O sea, al menos no diario. Okey. Aquí mencionas que entraste al box y te ofrecieron o te dieron a pelear rápido, se te daba, te vas a este equipo donde había muchos peleadores. ¿En qué momento te dicen o te das cuenta que ya puedes ser profesional? Y hablando de profesional, donde ya tuviste una pelea donde hay un récord y te marcan como que es profesional. Yo llegué, yo hice 15 peleas amateur de box, como unas 4 o 5 de jiu-jitsu
y llegué al MMA, entrené 4 meses y tuve mi primer pelea profesional. O sea, ¿tenías que 25, 26 años? Ya, tenía como 27 años, perdón, porque entre todos esos ir y venir, yo realmente me fui ya decidida a Ciudad de México como a los 26 y peleé a los 27. No, 27, más o menos, yo recuerdo que mi pelea fue a los 27. Tenía 27 años y tenía 4 meses de haber entrado al equipo, pero tal vez pasó mi cumpleaños por ahí, por eso me confundo un poco en las fechas. ¿Crees que existía en ti un sentido de autovalidación o una necesidad de demostrarle algo a alguien y por eso es que destacabas más en el deporte? Y algo alguien mencionando tal vez a un papá, un primo, un tío, un entrenador o alguien que te dijo que no podías. La verdad no lo estoy segura. Yo creo que sí tenemos algo que nos mueve desde chiquitos, sobre todo si es que fuiste competitivo desde niño, pues si quieres demostrar algo. Em, y, pero realmente como no sabría en este deporte, como yo sé que a mis papás no les gustaba mucho que lo hiciera y lo veían como algo, como un hobby que yo ya había llevado demasiado lejos, más bien. Entonces, no quería demostrarles mucho a ellos porque sé que ellos no lo tomaban mucho en cuenta en ese momento. Ya después fue diferente, pero no creen en ti hasta que haces algo más grande. En ese momento eres alguien que está un poquito loco y siguiendo y practicando un deporte que en ese momento no era pues nada popular y en las mujeres tampoco era no muy bien visto, pero bueno, era con lo que, bueno, a ella le gusta, pues sí. Y ella se está manteniendo sola y ella está haciendo su camino sola, entonces pues realmente no le estaba pidiendo nada a nadie, no, pues sí, yo estaba haciendo mi camino, estaba lejos y ya más bien yo sí quería demostrarme a mí misma que yo podía hacer algo por mí misma. Y hasta aquí asumo, por las 5 horas que tenías, dices que entrenabas todos los días, sesiones tal vez en la mañana y en la noche, tarde, noche. Asumo que ya tenías disciplina. ¿De quién crees que aprendiste esto? ¿Cómo fue que la adquiriste? Porque eso es algo muy difícil de hacer. Empezar las cosas a veces es muy fácil, mantenerte y hacerlas cuando no quieres es lo difícil. ¿Cómo crees y de dónde crees que obtuviste esta disciplina? Pues yo creo que las personas que hacen ejercicio de esta forma, pues saben lo gratificante que es cumplir con algo, con una meta que te hayas puesto. Ya sea el entrenar hoy cuando no tenías ganas, ya sea el meterte a un torneo con miedo, ya sea el aceptar una competencia que tal vez estabas inseguro de aceptar, te da mucha satisfacción el cumplir ciertos objetivos, al menos a mí eso me pasaba. Eh, en ese momento no había muchos objetivos claros, como tengo muchas peleas en puerta o metas así súper claras que alcanzar, pero sí había soy, estoy mejorando y quiero ser mejor mañana, y quiero ser mejor mañana, y quiero ser mejor mañana. Y sí, eso es lo que me motivaba a despertarme todos los días e ir a entrenar. Aparte me gustaba pues la convivencia que tenía con todos mis compañeros y compañeras, como conocer gente nueva. Era la primera vez que salía de mi casa. Era gente que, pues yo de Puebla, que es más provincia, pues me fui a Ciudad de México, que realmente era un monstruo. Yo tenía hasta miedo de cruzar a la gente en el metro. O sea, la primera vez que yo llegué a Ciudad de México, yo no podía atravesarme solo para cruzar a la gente que iban así. Y yo no sabía qué hacer. Hasta que un señor que vendía periódicos me agarró el brazo y me dijo, no, aquí no puedes tener miedo. Y pum, me cruzó. Que ahorita seguramente eran personas caminando, que ya lo puedo hacer sin ningún problema, pero eran personas caminando normal, pero yo veía así como algo imposible, ¿no? Y realmente hacía esto con mi maletita, porque era cuando yo decidí mudarme y estaba sola ahí en el metro, con mi maletita y como, chin, chin, ¿me cruzo o no me cruzo? Entonces, pues fue una experiencia súper, para mí, súper enriquecedora en muchos sentidos. Y estar con gente, eh, pues de muchos tipos, de muchos estratos sociales diferentes, de muchos, eh, como un bagaje cultural bien diferente al mío, como conocer todo eso, pues también me motivaba a ir, ¿no? Era como, todo era una aventura, o sea, de estar en tu pueblito, en tu escuela, con todo muy normal, llegas a este mundo que es.
Ciudad de México, un monstruo, y toda la gente que conoces y todo lo que es, no solo era el deporte, era todo lo que estaba viviendo. Entonces sí, yo quería seguir haciéndolo. En general, el MMA es muy joven y todavía es más joven en México. Estoy casi que seguro que en ese momento habían muy pocas mujeres. ¿Cómo era este proceso de entrenar con pocas mujeres y en un deporte que habían más hombres y que probablemente ellos tenían más atención? ¿Cómo fue ese proceso para ti mental de seguir avanzando cuando había más hombres, no había con quién hacer tanto sparring tal vez, y seguramente te tenías que meter con ellos y no sé si ellos te pegan más fuerte, si te pegaban más leve? Pues mira, en la primera escuela, en esta que te comento, el de Bone Breakers pues fue bastante amable la entrada, todos eran muy, apoyaban mucho a las mujeres, éramos pocas. De hecho, en ese momento que yo entré éramos 2, 2 mujeres, no 3, 3 mujeres profesionales, no 2, que era Tania y yo. O sea, y nada más, y los demás eran hombres, éramos como unos 15, 20 hombres. Y pues no, bastante bien, o sea, luchaban con nosotros, hacían sparring, nos cuidaban bastante, o sea, nunca hubo como ese caso de, ay, se pasó de lanza o no, realmente no podría quejarme de eso. Atención tampoco, pues también éramos las 2 únicas y ya querían como subir a mujeres a pelear, pues sí recibimos atención. O sea, tampoco puedo decir que no había atención, había bastante atención porque solo éramos ella y yo. Entonces, sí, en ese sentido fue, pues, a lo que yo recuerdo estuvo muy bien. En otras escuelas sí me pasó llegar y sparring como para calar como vienes. Cuando ya me cambié de escuela, cambié como 2 veces de escuela. Y sí, sí me tocaron unas madrizas de hombres bastante fuertes. Y en ese momento, ¿generaba en ti un poco de miedo de decir: "Hijo, esto me pongo muy fuerte, tal vez me puede lastimar, no quiero hacer con él"? Y a veces no puedes evitar ese si te pasaba, a veces no puedes evitar eso, tienes que volver a hacerlo. Si es que te llegó a pasar eso, ¿cómo cambiabas ese chip de decir: "Ni modo, tengo que volver a hacerlo"? Esa vez que me pasó, en, cambié a una escuela de Tijuana y pasó justamente eso en un sparring. Y yo en el momento estaba, pues tengo que terminar el sparring, no importa. Y tenía la pierna destrozada de patadas. Dice, no, pues yo lo tengo que terminar. Y tal vez por dentro como que tenías el sentimiento de quiero llorar, entre de coraje y entre de qué manchados, ¿no? Y aparte todos viendo, porque es como eres la nueva, vamos a ver, ¿no? Y sí, sí era un poco como, sí se mancharon. Te vas a la casa y recuerdo que no caminé una semana. O sea, sí fue, o sea, no fue algo como, pues me patearon y mañana pues no podía ir a entrenar, o sea, no podía caminar. Mi entrenador me vio y dijo, no, no, no puedes, pero guau, qué buen entrenamiento y demostraste, bla, 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 y tú sí, 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 demostraste que eres casi, casi, que entre ellos tal vez también se hacían eso. No podría decir como, me lo hicieron solo a mí. Seguro entre hombres se hacían eso, pero era un poco más manchado porque estaban más fuertes y que nos hicieran eso, pues eran, este, pues sí nos podían llegar a lastimar fuerte. Te digo, yo estuve una semana sin caminar. ¿Y volviste a hacer sparring con esta persona? Sí, de hecho, se volvió como de mis mejores amigos allá. Y la siguiente vez que hiciste sparring, ¿tuviste miedo? No, nunca. No, dije, o sea, sabía lo que era recibir golpes, ya había peleado profesional. Había sido como una pelea, más bien, o sea, había sido como recibir golpes en una pelea, un poco innecesario. O sea, lo sentí innecesario, pero no fue algo que me asustara ni algo que me dijera, ay, no debería estar aquí. Fue como, qué manchados. Voy a tener que esperar un ratote. Y ni bajar escaleras podía, sí estaba así. Pero pasó y yo estaba esperando a ver que se me bajara para ya poder regresar. Siendo profesional, ¿llegaste a pensar que otra mujer era mejor que tú y tal vez te causaba algún miedo no enfrentarla por tal vez todo lo que se hablaba de ella o porque tal vez alguna vez hiciste sparring con ella? Y si es así, ¿cómo fue que venciste ese miedo de, okey, tengo que enfrentarla? Pues no hay miedo, pero sí sabes cuando tienes compañeras buenas, que ya cuando cambié a otro equipo en Lobo Gym en Guadalajara, pues ya sabes que tienes compañeras de mucho nivel. Y no era tanto miedo, solo sabías de, esta pega duro, o esta es buena en derribes, o esta es buena esta patea bien, o esta no se cansa nunca. Entonces, sabías como las cualidades de cada una y no era miedo, simplemente era como, sabes que va a ser un buen tiro. O sea, sabías que iba a ser un tiro. Y más porque ahí hacíamos sparrings fuertes
pues, muy seguido, entonces sí era no era como una pelea tampoco así al 100%, pero sí hacíamos sparrings, duros y, pues, no era miedo, nunca hubo miedo. O sea, aquí podría decir que te gustaba hacer sparring con estas mujeres que tal vez se creían más habilidosas que tú en algún aspecto de lo que tú no eras tan habilidosa. Sí, sí, más bien yo sentía como, ya sabes, de que sentía que mejoraba en algunos aspectos, en otros sentía me daba cuenta de lo que me faltaba trabajar, y siempre emocionante, siempre era como que sí te daba los sparring siempre eran sobre todo los sparring más serios o los que eran en círculo y que todo el mundo veía, eran los que más te ponían un poquito de tenso, que a los que hacían y todo el mundo estaba haciendo sparring al mismo tiempo, eran como más tranquilos. Y te ponían un poco más tenso porque todo el mundo te iba a ver si tus errores y tus aciertos, ¿no? Pero, pues, eran emocionantes al final. La mayoría de tus peleas fueron en México, después te moviste a Invicta, si no mal recuerdo. No sé si hubo otra pelea internacional de México y después Invicta. Una en Brasil. Es Antes fue México, Brasil y luego ya Invicta. esta primera pelea de Brasil, ¿qué sentías al no pelear ya en tu país y que seguramente casi toda la gente estaba en contra tuyo? Sí, pues, también había un buen de historias de que el público brasileño es muy duro, de que, no reciben nada bien a los extranjeros, que apoyan mucho a sus locales, que la misma liga también, pues, no te la ponen difícil. Y sí, todo es real. Está muy famoso el canto que te dicen Uva Moré. Sí, todo, es real, es real. Al El momento, público es pesado y la liga no te lo hace fácil. O sea, los tiempos de pesaje, las comidas, los horarios, nada, no te lo hacen nada fácil. mentalmente, ¿cómo combatías contra todos estos factores externos y solo te centrabas en ti? Muchos le llaman estar in the zone o en la zona, mantenerte. Hay atletas que logran entrar, se desempeñan bien, y hay atletas que no pueden entrar y se desempeñan bien. En tu caso, ¿cómo era? ¿Tú qué hacías para tratar de apagar lo que estaba afuera? Pues, hablando específicamente en la pelea de Brasil o en todas. En todas, pero ahorita dando un poco de énfasis en la de Brasil. En la de Brasil no hubo esa zona, ni hubo esa tranquilidad, ni hubo nada. De hecho, fue de mis peleas más caóticas y más todo el antes y después, durante y después fue muy caótico para mí. No fue una experiencia muy grata por desde el momento que yo estaba haciendo un entrenamiento con una persona, mi entrenador no lo lleva de esquina, lleva a otra, llegando allá no me, pues se van de fiesta en la noche, un día antes de que al otro día tocaba el corte, en el corte de peso no llegan, yo estoy haciendo corte de peso sola en un sauna con no sé cuántos brasileños, hombres y mujeres en el mismo sauna. Tú siendo la única mexicana. Sí, afortunadamente estaba otro peleador mexicano, Tsunami, y él, pues él vio que yo estaba sola y también iba otro compañero de mi mismo equipo, íbamos dos del mismo equipo, pero él se entró al sauna, dio el peso, se salió muy rápido. O sea, iba mi compañero de equipo y iba otro que era de México, de otra escuela, pero que teníamos, o sea, nos llevábamos bien. Pero pues tus entrenadores son los que están ahí, y más estás en una etapa, en un momento más bien muy vulnerable cuando haces corte de peso. Estás de verdad muy mal. O sea, y más que antes no hacíamos el corte de peso de la forma en la que se hace ahora tan profesional. Viajamos, me acuerdo que no tomé agua en todo el vuelo, que no sé cuántas horas dura, como 14 horas. O sea, llegabas muy mal. Ya estabas muy mal porque hacíamos los cortes muy mal. Para alguien que no está familiarizado el corte de peso, ¿qué es eso? El corte de peso es ya como, o sea, todo tu campamento tratas de bajar tu porcentaje de grasa para llegar en el menor peso posible y llegar lo más magro posible a una pelea. Y el corte de peso ya es cuando nada más bajas de peso en agua. Entonces sudas todo el agua lo mayor posible para que tú des un peso menor. Y para que lo puedas recuperar, como es solo agua, hidratándote lo recuperas y al otro día estás en el mismo peso que empezaste el corte, que generalmente lo empiezas 2 días antes de la pelea. Y aquí es donde dices que cualquier peleador se siente vulnerable y necesita de su esquina. Sí, mucho, mucho. Estás de verdad, no estás en tus 5 sentidos, tienes una depletación tanto de nutrientes como de agua
Entonces sí, a veces hasta se te va la onda, o sea, de verdad no estás bien. Y estar sola ahí, llegué con él, nos metimos al sauna, el sauna, yo a mí nunca me ha gustado el sauna, yo prefiero cortar en tina de agua caliente o en sauna, pero sauna portátil, que tu cabeza está afuera. No me gustaba entrar al sauna donde todo el tiempo estás respirando calor. Entonces, pero era como lo único que había, no había nadie, pues ya métete, hay miles de brasileños ahí. Mi amigo sale muy rápido, cortó rapidísimo peso y se salió y pues, no que te vaya bien, ¿no? Y pues estaba allá afuera, ¿no? Esperando a que saliera, pero tampoco él, pues ya estaba, ya quería hidratarse, no se va a quedar ahí adentro. Estaba el otro conocido que era Tsunami, se quedó adentro un poquito más de tiempo a ayudarme creo que salía, tomaba agua porque ya lo había empezado, se volvía a meter y me estaba ahí como ayudándote con una tarjetita a quitar el sudor. Y yo estaba así, salía, me pesaba, seguía pesándolo, me faltaba y me faltaba. Fui como de las últimas a empezarse. Y sí recuerdo que estaba él y estaba su entrenador apoyándome. Hasta esa hora, más o menos, llegó mi entrenador en mi otra esquina. Y, ay, ¿cómo vas? Y como, estoy a punto de desmayarme, pero como que ya estaba yo muy decepcionada de por sí de cómo se había llevado mi campamento, que no se había llevado muy bien. Y estaba muy decepcionada de cómo estaban actuando. Nadie vio cuánto pesó mi contrincante, o sea, nadie estuvo pendiente porque cada quien se pesaba pues, cuando podía. Les dije a ellos, ¿vieron cuánto pesó mi contrincante? Porque era una peleadora muy grande, era una brasileña grande, o sea, muscularmente era de estatura más alta. Entonces le dije, ¿vieron cuánto pesó? No, pero pues dicen que ya se pesó y que sí dio el peso. Y yo, bueno, de verdad, tardé demasiado, al final di el peso y al otro día peleamos, yo ya no confiaba en mi esquina, o sea, tú pierdes durante todo ese proceso vas perdiendo esa confianza. Recuerdo que también les das tus cosas porque ellos tienen que ayudarte, apoyarte en llevar pues lo que necesites para pelear. Se desapareció mi bucal, no tenía bucal. Justo en el momento que ya estás calentando, que ya tienes que subir y tu bucal no está, no está, no está, no está. Bueno, no está en la mochila. El peleador que me ayudó en el corte, pues él ya había peleado, creo que le había ganado, pues fue, lavó su bucal, él era un hombre y era una boca más grande. Me dijo, pues ten, me dio su bucal y sí era muy incómodo, no tenía que estar mordiendo mucho porque era muy grande su bucal, o sea, me bailaba, pero era eso o nada, o no pelear. Y para la persona que no ha practicado algún deporte de contacto, ¿qué tan importante o qué tanta confianza o qué tanto pierdes de ti si no tienes tu vocal? Primero no te dejan pelear, o sea, para empezar, te pueden tirar un diente muy fácilmente y las contusiones los golpes al cerebro se sienten más fuertes y puedes llegar tú misma a lastimarte, morderte la lengua. El bucal es básico, hasta para entrenar. Entonces sí era imposible que yo subiera sin bucal, pero era imposible que yo cancelara la pelea, estábamos ahí. Y me iba a subir con el bucal de quien sea. Y dices, qué asco, muchas personas tal vez estén pensando, qué asco. Pues sí, lo lavé, lo usé, y se lo lavé y se lo regresé cuando acabé mi pelea. Así, y con sangre aparte, porque yo sí sangré, él no. Entonces ya no había conexión con mi esquina, eh, no había esa de concentración en mí tampoco. Fue una pelea, pues, más o menos buena, pues, más hacia su favor, y fue la primera vez que me noquean con una patada al hígado. Entonces, yo ya no pude continuar, se acaba la pelea en tercer round. Fue el único nocaut de mi carrera, realmente, y la única finalización. Nunca hubo otro tipo de finalización, siempre que había perdido era por decisión. Y aquí, ¿cómo fue tu proceso mental para volver y regresar a tomar otra pelea? Y te pregunto esto porque muchos deportistas, sin importar el nombre del deporte, básquetbol, fútbol americano, cuando les pasa algo así que pierden un partido importante, una final, ya nunca vuelven. Para ti, ¿cómo fue ese proceso de regresar a pelear y querer hacer de nuevo, tal vez vengar la derrota pasada? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza después de la derrota? Más que la derrota, a mí no me dolían mucho las derrotas, es muy raro, pero yo las derrotas en MMA nunca me dolieron. O sea, nunca fue como récord perfecto, yo ya había tenido una derrota anterior por un cinturón en un cuadrangular. Solo había peleado una vez,
y después fue el cuadrangular, o sea, que llevaba 1-0. Después del cuadrangular quedé 2-1, perdí la final, gané una pelea y perdí la segunda. Y de ahí otra vez peleé por el cinturón, como el vacante. Ya iba 2-2 y de ahí me dieron la oportunidad de ir a Brasil. Estaba muy familiarizada con las derrotas. No, perdón, ya iba a 3-1, perdón, llevaba una sola derrota en una pelea que fue como de las más importantes en su momento en México. La final fue Alexa Grasso conmigo y ninguna de las dos éramos en ese momento conocidas, porque realmente no había nadie conocido en mujeres. Había ya hombres que empezaban a ser conocidos en el deporte en México, pero no había mujeres. Y cuando nosotros vimos esa pelea, la gente se paró y aplaudió y fue una pelea muy buena. Ella fue superior. Sí recuerdo que sí fue superior, pero también fue una pelea muy aguerrida de las dos. O sea, yo también le di bastante batalla, pero fue una pelea en la que yo di todo. Yo estoy acostumbrada a eso. Entonces nunca bajé, al contrario, yo me acuerdo que yo tenía el ojo gigante, así del golpe, y la nariz me sangró toda la pelea. Entonces tenía mucha sangre y la nariz inflamada. Y la gente estaba, no, tu pelea. Y como yo bajé y toda la gente está emocionada, pues yo también estaba emocionada y lo que acababa de vivir era algo que nunca había vivido. O sea, literal, entrar golpearte de esa manera con alguien, entonces era una adrenalina muy fuerte y yo salí muy contenta, o sea, todo sonriendo y gracias y tú. Ya cuando llegué al cuarto y me dicen, a ver tu nariz, y yo, "Ay, pues sí, ya estás, ya al otro día te duele hasta la ceja, las pestañas, yo ya, pero estaba, digo, estuvo buena la pelea, ¿no? Estuvo bien buena y no era como chin, perdí. En Brasil, lo que me dolió no fue haber perdido, también siento que fue superior mi contrincante, aunque también siento que pude haber hecho un mejor papel si hubiera estado más concentrada. Y si hubiera trabajado la estrategia que estuve trabajando con mi otra esquina, porque cuando lo hice en el primer round, logré hacer mejores cosas, ya después me empezaron a decir otras cosas la esquina que no había trabajado nada conmigo y hicimos todo mal. Y digo, sin demeritar, seguramente, no sé, tal vez el resultado no hubiera cambiado, pero yo me hubiera sentido mejor conmigo misma, que era lo que a mí me importaba, dar lo mejor de mí en una pelea, y yo sé que no lo di. Entonces, más que la derrota en ese momento fue esa pelea, no era yo. O sea, yo sentí en la otra que perdí, dije, fui yo, di todo de mí y me ganaron, pero estoy súper contenta con todos los golpes que tenía, que fueron muchos. Pero en esta no estaba tan golpeada. Sí me acuerdo que estaba también muy lastimada, pero no hace, pues diferente. Pero era más mi dolor de no haber hecho lo mejor que podía. ¿Y estas derrotas, alguna te afectó en tu confianza sobre querer seguir siendo peleadora? O sea, ¿te hizo cuestionar si debo de estar aquí o no? ¿O simplemente es parte de ser peleador, hay que avanzar? No, yo dije, no manches, soy buenísima. O sea, más porque dije, bueno, esta chava es muy buena y yo estuve al tú por tú del minuto 1 al 5. O sea, jamás pensé no dejo de reconocer que eran buenas, pero yo decía, no manches, yo también. O sea, No, tu confianza nunca se vio afectada en eso. no, Tú seguías no. pensando, ni modo, es parte del Y en deporte, todas se las gana y se peleas que pierde. perdí ya en un nivel más alto, igual. Dije, no manches, di una super pelea. No sé en dónde fue tu primer pelea y qué tanta gente había, pero después te desarrollaste o peleaste en eventos donde había mucha gente, televisados nacional e internacionalmente. ¿Eso te afectaba en tu cabeza el decir, y lo están viendo tanta gente o lo apagabas todo? Tal vez antes, momentos antes sí lo pensaba de, ay, lo van a ver todos, ¿no? O sea, todos los fans de MMA en México y de otros lados lo van a ver, ¿no? Pero ya en el momento en el que yo subí a la jaula, no. No, o sea, esos pensamientos no estaban ahí. Ya era de, bueno, ahora toca enfrentar lo que tengo enfrente. Pero no, en esos momentos pues, cero pensaba en quién me está viendo. ¿Y tú qué tanta autocrítica tenías en tu desempeño, tanto en entrenamientos como en peleas? ¿Te sentabas a pensar qué hice mal, qué hice bien, o igual lo dejabas pasar y te seguías enfocando en entrenar? Pues sí, como te digo, a veces tenía días en los que yo sentía que eran muy malos, sí los podía catalogar como malos, de "Ay, nada te sale, no te concentras, todos te ganan, o sea, en luchas o sientes que en sparring todos te pegan, o sea, eh, pero sí sabes que así es, sabes porque también sabes que has estado del otro lado.
y muchas más veces de las que has estado en el lado malo. Entonces ya era como algo muy común, o sea, sí sé que sí tuve un día malo, sí me pegaron por todos lados, o sí me sometieron, o sí no me concentré ni me salía la combinación, porque a veces no solo era enfrentamiento, sino tu propia técnica. Pero decía, bueno, pero generalmente no es así. Estaba un rato rumiándolo, como, "Ah, fuck". Pero ya después llegaba el pensamiento, pues, más real, más realista de, a ver, generalmente no es así. Ya, adiós. Y ahorita ya hablamos sobre las derrotas y si te afectaba en confianza, el haber perdido. ¿El ganar te daba un boost en tu confianza o era igual que la derrota? Está bien, gané, hay que seguir entrenando y lo que sigue. En la victoria, perdón. En la victoria, sí, sentía lo mismo en cuanto al entrenamiento y todo, o sea, no me sentía como más, como mejor, simplemente sentía, ay, como esta pelea gané. Y sentía más bien que me acercaba a nuevos retos, eso sí. Dijo, oye, ahora que gané esta, tal vez me pongan la siguiente más difícil. Y sabía que venían nuevas cosas, pero más que nada era esa como, sí, está bien para ganar y la incertidumbre ahora que viene, ¿no? Y yo sabía que en algún momento iba a llegar una pelea por un cinturón. Y este proceso de que peleas en Brasil y después, ¿cuándo fue cuando te hablan para pelear en Invicta? Y digo, para quien no conoce qué es Invicta, es una de las ligas más grandes de MMA a nivel mundial. Y más importante es porque es solo una liga femenil y les dan mucho enfoque a las mujeres. Para ti, ¿en dónde estabas? ¿Cuándo fue? ¿O cómo te enteraste que ibas a pelear ahí? Pues yo estaba en Tijuana, en Entram, primero entrenando y bueno, fue lo de Brasil. Después de lo de Brasil, yo salgo del equipo en el que estaba, me voy a Tijuana, peleo una sola vez en Ciudad de México, en XFL, gano esa pelea igual, pero no me significó mucho. También, estaba muy lejos cuando yo entrenaba en Tijuana. Era muy difícil que yo viniera a Puebla, era como tenía que estar allá y me quedaba ya 3, 4 meses sin venir, y de repente otra vez me iba y otros 3, 4 meses sin venir, y para mí era como muy solitario estar allá. Y no tener a mi familia, no tener amigos, solo con mis compañeros de entrenamiento, que se vuelven eso, pero a la vez yo sentía como, pues, que ellos ya habían creado más vida allá y yo no. Yo me sentía muy aislada y muy lejos. Está muy difícil estar así. Entonces, vengo a Puebla, recuerdo que Alexa iba a debutar en UFC y me piden, ella de repente iba a entrenar a Tijuana, entonces como que ya habíamos coincidido, aparte de que habíamos peleado, pues, no teníamos ningún problema en entrenar juntas. Y recuerdo que me habló y me dijo, oye, ¿puedes venir a ayudarme a entrenar, a cerrar mi campamento? Estoy aquí en Ciudad de México. Y le dije, sí. Yo todavía siendo parte del otro equipo, fui, la ayudé y me dijo, no, el profesor Francisco me dijo, vente para acá, eh, tienes mucho talento, puedes crecer mucho y te podemos ayudar a entrar en Invicta y pues se ayudan entre todas y más que nada yo entrenaba más con Alexa, Irene era como un peso más arriba y aparte ya entrenaba más con hombres, le gustaba más. Entonces como que, pero se pueden ayudar mucho entre ustedes y no había tantas mujeres tampoco para que entrenaran con ellas. Entonces, pues sí, me gustó el equipo, me gustó la forma de entrenar y al menos en ese momento, porque yo tenía poquito, nada más había convivido con ellos en Ciudad de México. Y dije, pues sí, lo voy a intentar. Hablé con mi otro equipo y le dije, muchas gracias. Y estoy muy lejos allá también y creo que quiero intentar entrenar aquí con Lobo Gym. Pues ya estando ahí, pues seguía ayudando a Alexa en sus peleas y seguía esperando como, ¿cuándo me van a dar la oportunidad de Invicta? ¿Cuándo me van a dar la oportunidad de Invicta? Y pues sí, tuve que exigir un poco, decir, yo quiero, ya estoy lista, porque era como, es que te queremos que estés lista. Son muy precavidos en que las peleadoras salgan bien preparadas para representar también al equipo. Y pues sí, dije, yo ya quiero, o sea, ya llevo aquí un rato, unos meses, pero yo ya quiero pelear, yo me siento lista. Yo siempre me sentía lista. Y pues ya hablan con Invicta y de repente me dicen, ¿qué crees? Ya Shannon aceptó y quiere que pelees en Invicta y tu primera pelea es esta, pues tú dime si firmamos contrato. Y ya, así fue. Yo estaba en Guadalajara. Antes de continuar con Invicta, mencionaste algo
que seguramente muchos atletas de todos los niveles y que si van para ser profesionales y en todos los deportes, tienen que hacer el sacrificio. Soledad es parte de ellos. ¿Tú qué recomendación, o más bien, tú qué le dirías a una peleadora que quiere ser profesional o ya está casi para ser profesional? ¿Cuáles son esas cosas de las cuales se va a enfrentar, de las cuales casi nadie habla? Muchos hablan de, sí, va a ser peleadora, va a estar bonito, pero ¿cuáles son esas cosas, no sé si se puede decir malas, pero esas cosas que tal vez no te dejan avanzar tanto? Pues no es igual para todos, cada quien enfrenta diferentes retos. Los peleadores foráneos, siempre que te mueves hacia alguna otra ciudad o algunos se mueven de país para estar en un equipo en el que ellos quieren estar porque creen que van a estar mejor y van a aprender y van a tener más oportunidades, pues se enfrentan a eso. Hay otros que tienen su escuela en donde viven y salen de su casa, ven a su familia, van a entrenar, regresan y pueden estar como en una vida más normal. Tal vez ellos se enfrenten a otras cosas, pero como foráneo sí te enfrentas mucho a, pues, ¿dónde voy a vivir? Porque aparte entrenas todo el día y te piden también los entrenadores que, pues, sí seas responsable y, pues, seas muy comprometido con los entrenamientos y, pues, eso generalmente no te da tiempo para hacer otras actividades, y más que tiempo, tampoco tienes la energía de ir y trabajar, siendo que estás entrenando 6 7 horas diarias. Y en Lobo también entrenaban mucho, muchas horas y muy fuerte, y teníamos 3 entrenamientos al día. Entonces, ¿dónde te vas a quedar? ¿Qué vas a comer? Si todavía no tienes dinero, todavía no tienes patrocinios, todavía no tienes nada, y aparte estás solo. Entonces, sí es como un poquito te vas a la aventura, y no es una aventura tan, pues, ¿cómo decirlo? No es una aventura tan no sean tan guau como la ponen a veces, como la describes ya cuando estás en lo grande, o como la describen muchos que ya llegaron a algo grande. No, estuvo padre, o estuvo muy, o fue algo muy loco, pues fue algo que también la pasaste muy mal, en algunas cosas. Y en otras, pues también es una comunidad, el MMA, y todos, como todos están pasando por lo mismo y te apoyas. Y quédate aquí, muchos de, bueno, te puedes quedar en mi casa, o yo te puedo apoyar con esto, o yo te conseguí un patrocinio. Entonces, pues te empiezas a apoyar de esas cosas, pero sí es difícil estar allá, en un lugar lejos y nada más dedicándote a eso. También, pues te cierra un poquito el mundo. Ah, solo existe el MMA. O sea, literal, lo que dicen es real, desayunas, comes, cenas y duermes de MMA. Entonces, creo que no, o sea, yo como consejo, no sería tan sano. Ya ahorita que estoy como un poquito más, eh, ya pasé el camino, ya estuve en todo eso y llegué a algo alto, llegué a un campeonato, llegué a disfrutar como de, pues, de buenas victorias y de una buena carrera en MMA. Pues sí podría decir que hubiera estado mejor diversificar un poquito más mis actividades y hacer otras cosas. Entonces creo que las personas que están en este deporte deben hacer eso. Regresando invicta, sin importar el desenlace de tu primer pelea, ¿cómo fue ese proceso mental de saber, voy a pelear en una de las mejores ligas? ¿Te sentías muy nerviosa, más nerviosa que en otras peleas, solo por pelear ahí, o era simplemente otra noche? No, nunca fue simplemente, era algo nuevo. O sea, pelear en una liga nueva, primero pelear en México, luego pelear en Brasil y luego pelear ya en Estados Unidos. Y más porque mis compañeras habían estado ahí, nos decían que era padrísimo, que les había encantado estar en Invicta. Entonces era algo que añoraba bastante. Y cuando llegué todo fue muy padre. O sea, como ya todo tan profesional, muy diferente a como es en México. Toda la liga muy organizada, entrevistas, todo con horarios. eh, pues no sé, como un nivel realmente más alto en todos los sentidos. Entonces sí se siente padre que estar en eso, que te den esa importancia, que te estén entrevistando. Yo disfrutaba mucho la Fight Week, o sea, a mí me encantaba. Estabas en dieta, estabas comiendo nada, estabas un poco miserable, podrían pensar algunos, pero a mí me encantaba la Fight Week, o sea, porque era todo ese proceso antes de la pelea. Y sí me gustaba, vamos a las fotos, me encantaban y vamos a las fotos, y vamos aquí, vamos allá. Y pues sí, era algo que
me gustó mucho y Invicta fue, pues, fue una gran liga. O sea, es una gran liga para las mujeres, lo hacen todo muy bien. ¿Peleas por el título? Si no mal recuerdo, perdiste la primera vez por el título. Ya no se hizo pelea por el título porque nunca había nunca había fallado en la báscula. Tuve un corte de peso muy complicado y muy raro. Era lo más bajo que había estado de peso en mi carrera, pero tal vez por lo mismo, me habían dicho que peleaba un mes antes y de repente la movieron un mes después. Entonces yo tuve que estar a dieta un mes más, manteniendo un peso de corte, o sea, un peso en el que ya ibas a cortar. Entonces yo creo que estaba tan depletada que mi cuerpo estaba muy, pues, resentido como diciendo ya, o sea, ya no puedo bajarte más, o sea, ya. Y no llevó muy bien, no llevamos muy bien el corte esa vez. Y di una libra arriba, o sea, di 126 en lugar de 125, que generalmente te la perdonan si no fuera pelea de campeonato, pero en peleas de campeonato no. Y ya la pelea fue una pelea normal a 3 rounds en lugar de por campeonato. Después vuelves a competir, ahora sí por el título, das el peso y lo ganas. Ese proceso desde el que no diste el peso, ¿cómo fue para ti mentalmente el adaptarte y decir, ok, tengo que superar y tengo que ir por mi... Digo, al final la mayoría de los peleadores lo que quieren es ganar el título para ser el mejor. Puede que algunos no, pero yo creería que la mayoría sí. Para ti, ¿cómo fue ese proceso de no di el peso? Es algo grande y muchas veces ya no les dan peleas a otros peleadores. Para ti, ¿cómo fue tomar todo ese proceso de nuevo y adaptarte a todo? Pues, esa pelea fue en finales de 2019. Sí fue como un mal sabor de boca, porque di una gran pelea. Al final, el tercer round yo estaba ganando, la otra peleadora estaba tambaleando. Es que sí, yo sé que si hubiera habido un cuarto o quinto round, seguramente me hubiera llevado el cinturón. Entonces sí fue como un poquito un mal sabor de boca el saber que no, que yo estaba muy lista, creo que es de las peleas que más lista me he sentido, más preparada, había tenido una preparación física muy buena, técnica, todo. O sea, yo creo que fue mi mejor campamento. Entonces sí fue difícil haber perdido esa oportunidad. Y después viene la pandemia en 2020. Y todo ese año, aunque se abrió oportunidades para muchas peleadoras, para mí no. O sea, yo no tenía pelea y no tenía pelea y no tenía pelea. Y recuerdo que yo tenía muchas lesiones, me dolía mucho la muñeca. Desde esa pelea yo tenía, o sea, justo en el entrenamiento para esa pelea tenía muy lastimada la muñeca y recuerdo que no podía tirar ganchos, solo podía tirar rectos. No podía luchar bien porque me dolía mucho la parte de acá y la rodilla también me dolía bastante, que siempre he tenido ese problema en toda mi carrera, no sé en qué momento me lastimé, casi al inicio, no lo atendí, entonces es un problema que vine acarreando durante 10 años de mi carrera profesional, lo de la rodilla, y la muñeca era algo nuevo, pero era muy molesto y no me dejaba entrenar bien ni pelear bien. Pasa ese año en el que yo estaba buscando ya como, bueno, otra oportunidad porque sentí que di un buen desempeño, no pasó y de repente creo que fue en 2021, o sea, ya tenía un año sin pelear, que me hablan y me dicen, oye, Shannon quiere que pelees por el cinturón invicta, una nueva contrincante, pero el directo. O sea, como sabemos que tu desempeño fue bueno, sabemos que estabas a punto de ganar el cinturón y por eso mereces esta pelea. No hubo ninguna queja de cuando me volvieron a dar la pelea por el cinturón. No, o sea, saben que no di el peso por muy poco, tampoco es como una peleadora descuidada que no dio el peso y se quiso aprovechar y quiso tener ventaja, o sea, no era por ahí. Entonces sí, me dan la pelea por el cinturón. Eh, muy lastimado mi campamento. Lo dividí aquí en Puebla y estaba con Brazilian Warriors aquí en Puebla, porque decidí ya venirme a Puebla. Después, en la pandemia, pues hubo muchos cambios de estar allá, de estar en Guadalajara, estar en Ciudad de México, como ya estaba con una pareja muy estable, queríamos estar juntos, yo ya estaba muy cansada de estar sola, recorriendo el, recorriendo el mundo sola y estar ahí viviendo en casas porque como no ganabas tan bien, pues siempre tenías que estar viviendo en casa de alguien. En esos momentos ya podía ganar un poco más y ya podía compartir departamento con alguien, con un roomie para poder estar allá en Guadalajara, pero aún así no ganaba lo suficiente. Y aparte yo estaba muy sola. Digo, tienes compañeros, tienes todo, pero ya al estar con alguien es diferente. Y yo ya tenía
35 años, o sea, no era la chavita de 22 años que va y quiere buscar aventuras, o sea, ya no. Me gustaba estar en pareja, me gustaba ya estar en mi espacio, tener mi casa, tener mis cosas. Mi familia está en Puebla. Entonces, los Brazilian Warriors, que son mismo equipo que el Lobo, pues están aquí. Entonces sí puedo, sin dejar mi equipo, puedo seguir entrenando. Entreno la mitad de campamento con ellos, o un poco más, y las últimas 2 semanas me voy al Lobo. Pero un campamento muy lastimado, tenía 3 hernias cervicales que me habían detectado porque yo no podía moverme. Y me pasó en muchas peleas que cuando ya me tocaban mucho sparring o mucha lucha, yo me quedaba tiesa y no podía voltear y tenía que dejar de entrenar como una semana. Pero me pasaba ya muy cerca de la pelea. Entonces sí era muy estresante porque, chin, cuando tienes que estar como entrenando más y como repitiendo más la técnica y todo, yo estaba tiesa. Y me pasó desde mi segunda pelea en Invicta, me empezó ese problema. Me empezó desde muy temprano en el MMA, pero empieza poco. Ya cuando me dejaba inmóvil fue en el campamento a mi segunda pelea de Invicta. Entonces era algo a lo que mi entrenador también ya estaba acostumbrado, es que bueno, no puedes hacer sparring en estas últimas 2, 3 semanas, pero pues era un poquito estresante llegar a una pelea sin haber hecho como sparrings o tanta lucha, pero no podía hacerlo. O sea, simplemente mi cuello no daba. Y al no poder mover el cuello era el dolor se iba tanto que no podía mover el brazo. Entonces, este campamento, entre que tenía las hernias, entre que yo no sabía, pero tenía rota la muñeca y lo de la rodilla, pues sí fue un campamento súper, súper difícil. Me tuvieron que inyectar para poder pelear, un analgésico, algo que me quitara un poco el dolor, para que yo pudiera cerrar el campamento, pelear y poder pelear. Digo, cerrar el campamento, entrenar y poder pelear. Y fui así a esta pelea. Yo es un poco insegura, porque yo sabía todo lo que tenía. En ese momento no me quise hacer las radiografías, todavía no quería saber, porque yo iba a pelear, entonces no quería saber qué tenía. Sabía que mi muñeca me dolía, sabía que el cuello me dolía, sabía que la rodilla me dolía. Todo mi lado izquierdo estaba un poco inservible, pero sabía que era una buena oportunidad. ¿Tú crees que si hubieras sabido sobre que estaba roto y necesitabas cirugía en muñeca y rodilla, hubiera sido el mismo desempeño? No, no hubiera arriesgado. No lo No. hubieras hecho. No, porque sabes lo que estás arriesgando. Sabes que estás mal y que estás arriesgando bastante. O sea, puedes generarte daños de por vida. O sea, entonces las hernias y todo lo que tenía no era algo, pues no era un daño menor, no era un esguince o una torcedura, o sea, eran cosas más o menos graves. Si yo hubiera sabido, pues no lo hubiera hecho, pero yo sabía que era algo grave porque era mucho dolor, pero sabía que no lo quería saber, porque yo quería pelear por el cinturón. Y dije, gano el cinturón y ya me hago todas las exámenes. Y sí, así lo hice. Y al saber que ibas a ganar el cinturón, o que probablemente lo ibas a ganar, y sabiendo que lo tenías roto, aún así no hubieras peleado. Si hubiera sabido, Si hubieras sabido ya que te estaba roto y sabías que ya era por el cinturón, ¿si hubieras peleado o no? no lo sé, pero no quería tener esa incertidumbre, esa duda en mi cabeza. Justamente por eso no lo hice. Viendo en retrospectiva toda tu carrera, ¿cuál es el momento del cual te sientes más orgullosa? Si es que hay uno. Mm, 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 mm. Pues yo creo que me siento muy orgullosa de haber hecho este deporte cuando no pintaba para hacia ningún lado. Nunca, o sea, cuando empecé a pelear, realmente la primera vez que me subí a una jaula, no era como, yo voy a ser campeona. No, era como, ay, me encanta hacer este deporte. Quiero probar a estar en una jaula. Siempre era, quiero probar esto. Ya que estuve mi primera vez en una jaula, bueno, sí, ahora quiero probar, pues gané muy rápido, ahora quiero probar una pelea. Y tuve una super peleota que, bueno. Y dije, bueno, ya vi lo que es sangrar, ya vi que te madren y y que sea una pelea muy reñida. Ahora siento que ya estoy lista para el siguiente nivel. No sé, esa como resiliencia, esa tenacidad, no es solo un momento, más bien es como el orgullo de toda mi carrera de saber que no iba hacia ningún lado, pero yo lo seguía haciendo, porque pues en esos momentos no existía como
mucho de esa posibilidad de vas a llegar a algo grande. Pero pues no sé, a mí me gustaba hacerlo y pues en el momento también que vi que pude ya vivir de eso, que fue muy arriba, ya muy después de muchas peleas, pero que ya podía vivir de eso, que ya, también recibes reconocimiento de las personas, también te catalogan como una de las mejores peleadoras de México o pionera en este deporte. Ser la primer mexicana en ganar un cinturón en una liga internacional, pues sí, en retrospectiva son muchos momentos de orgullo. Tengo 2 más antes de la última, pero esta Mal. no, no, no. La pregunta sería en cuanto, ¿ya podemos hablar de retiro o eso no? Sí. Okey. ¿En qué momento te das cuenta que ya que te ibas a retirar? ¿O en qué momento empiezas a pensar que ya te ibas a retirar? Yo tenía algunas dudas después de que en 2019 intenté entrar pues, a otras ligas, crecer. Recuerdo que le pedí a mi entrenador: "Oye, hay que movernos a Bellator o a Invicta o a UFC". O sea, ya estuve 7, 8 peleas en Invicta. Creo que ya cumplí mi tiempo en esta liga, ya fui campeona, ya defendí el cinturón. Pues, traté de buscar, que me ayudaran a entrar, no se daba y no se daba, o sea, no depende de nadie, no es que pueda decir la razón por la que no entré. Muchos me preguntan: "¿Por qué no entras en UFC?". Y la verdad no sé. Entonces, también decía, bueno, no entré, o sea, como que yo siempre veía, en toda mi carrera siempre vi más arriba, y sobre todo si ya llevaba un gran rato en una liga como era Invicta, decía: "Bueno, ¿ahora qué sigue?". O sea, yo siempre buscaba el ahora qué sigue. Pero también ya sabía que tenía 35, 36 años, más o menos, cuando defendí el cinturón, 36 creo. Y también decía: "No puede ir para mucho, pero si voy a pelear 2 o 3 más, quiero que sea en otra liga". Y fue cuando busco un manager, me ayuda, buscamos, UFC, Bellator, UFC no se dio, Bellator sí, me dan un contrato y me lastimó la rodilla. Yo seguía todavía con la muñeca mal, hice 3 peleas con la muñeca rota. O sea, aún así que sabía que ya estaba mal, defendí el cinturón con todo lo malo que tenía. Y, pues sale esta pelea, pero después me lastimo la rodilla, eh, feo, me operan y, pues, tiene que esperar mi debut en Bellator. Después seguía, ya estaba entrenando, ya habían pasado como 6 meses y otra vez me lastimo. Entonces, mi cuerpo yo creo que estaba diciendo: "Ya". Y ahí es cuando decides, ya estuvo. Todavía no, porque como que estaba bueno, yo les pregunté, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo voy a estar bien? Más porque ya me habían operado la rodilla y la mano, y la recuperación había sido muy rápida. O sea, a los 3 meses ya estaba entrenando otra vez. Entonces me dijeron: "Va a ser igual, pues, nada más que ahorita, como es menisco, lo tenemos que reparar y tienes que estar un mes", esa fue la diferencia. Tienes que estar un mes en muletas. Entonces la recuperación va a ser más lenta. Y ese mes en muletas a mí me afectó muchísimo. O sea, me desconectó, el cuádriceps, o sea, no había una activación muscular. Por más que yo intentaba hacer fuerza, no había fuerza. No me llevaron bien en la terapia física porque no se dieron cuenta que el cuádriceps estaba desactivado. Intentamos terapia física durante 5 meses sin que mi cuádriceps respondiera. O sea, yo caminaba y mi rodilla era la que soportaba todo, el peso. Me ponían a hacer fuerza y me dolía mucho la rodilla, eran dolores insoportables, porque todo lo hacía mi rodilla. Mi músculo nunca se activó, nunca lo activaron. Yo decía: "Esto está muy raro, hay algo raro". "No, es que tienes que esforzarte, es que tienes que aguantar, es que si hay dolor, es que la fibrosis se forma", y miles de explicaciones que te dan, y a la vez tú lees mil cosas en internet, y dices: "¿Por qué yo sigo así?". O sea, cuando esto se recupera en meses, en 3 meses, ya estás otra vez de vuelta. Ahorita en 6 meses yo ya debía estar entrenando otra vez. Y sí, tenía esa mentalidad porque decía: "Todavía tengo el contrato", tenía un tiempo de vencimiento del contrato de Bellator. Y pues decía: "Todavía tengo el chance", ¿no? Aunque también ya la pensaba y decía: "Bueno, tal vez mi cuerpo ya está diciendo algo", pero como estaba en ese proceso, y yo me había privado de muchas cosas durante mi carrera de MMA, sobre todo de viajes. ¿Por qué? Porque no quería dejar de entrenar.
porque y aunque no tuviera pelea, simplemente no quiero perder el ritmo, no quiero y era algo muy hasta ahorita te puedo decir, un poco hasta enfermizo el no querer dejar de entrenar y vivir otras cosas. Y siento que hay personas que sí lo saben llevar bien, porque he visto otras peleadoras que sí disfrutan más un poquito de su vida aparte del MMA, y otros que no, que están metidos en MMA y solo es MMA. Y creo que esos tipo de peleador yo también era, y pues no, dejas de ir muchas oportunidades de disfrutar la vida que no te van a afectar. O sea, si ya la ves en retrospectiva ahorita, dices, ese viaje de 2 semanas no hubiera afectado en nada mi carrera de MMA. O sea, no es como que no hubiera llegado a ser campeona o no hubiera llegado a hacer esto por haber ido a un viaje. Pero en esos momentos no te das cuenta, no tienes la madurez suficiente, no tienes las guías suficientes cerca de ti diciéndote, oye, sí viaja, no pasa nada. Oye, sí disfruta, oye, sí aprende otras cosas. Entonces, ese año, justamente que estuve muy lastimada, viajé mucho. Lo que no había viajado en 10 años de carrera. Afortunadamente con mi pareja pude viajar, conocí otros países, o sea, fácil tuvimos como 4 viajes en ese año en el que yo estuve lastimada. Y pues sí, así lastimada viajaba y así conocí 1000 cosas, caminé 1000, me dolía la rodilla 1000, pero pues fueron viajes increíbles. Y viajes que pues me abrieron el panorama a otro mundo, un mundo gigante que existe aparte de tu deporte. O sea, porque cuando es un deporte, o al menos en mi caso y con muchas personas que conozco, nuestro mundo es tan chiquito y se resume a eso, a ese gimnasio, a esas horas de entrenamiento, a esas 4 paredes encerrado para ir y pelear en una jaula, que aunque te vean miles de personas, pero es un mundito. O sea, si te das cuenta, es un mundito comparado con todo lo que puedes hacer y todo lo que hay. Entonces, sí, me ayudaron esos viajes a darme cuenta que, pues, tal vez ya no debería pelear. O sea, que ya había logrado muchas cosas, que ya no le debía nada al deporte, ni me debía nada a mí misma. O sea, ¿qué más quería probar? ¿Qué más quería hacer? Y decidí cuidar más mi cuerpo, todavía sigo en recuperación, no estoy al 100%, pero ya estoy a un 90, puedo decir 90%, y quiero ser una persona, como soy una persona que ama el ejercicio, quiero ser una persona que haga deporte toda su vida, literal toda su vida. Ya no en MMA, pero puedo hacer otras cosas, puedo hacer pesas, quiero correr, quisiera correr un maratón en algún momento. Como que tengo otras metas personales deportivas y fuera del deporte que quisiera hacer. Entonces, pues sí me di cuenta que ya era momento. Y de ese momento en el que ya lo decidiste hasta ahora, ¿cómo has lidiado con con este proceso de ya no entrenar por ganar la pelea, de ya no entrenar por ser la campeona y tal vez solamente entrenes por hacer ejercicio porque estás acostumbrada? Mentalmente, ¿cómo haces? ¿Tuvo algún impacto en tu cabeza o simplemente es un proceso que todavía estás viviendo y tratando de entender? Tuvo un impacto y sobre todo al principio, pero como estaba literal impedida para hacer ejercicio, pues también lo tomaba como pretexto, aunque tal vez mentalmente no estaba lista. Tal vez mi cuerpo está muy conectado con mi mente. Puede ser. No sabemos, es muy raro el cuerpo y la mente. Entonces, al yo no estar lista mentalmente para dejar ir el deporte, mi cuerpo tampoco estaba listo, porque yo no podía hacer más ejercicio y no quería tampoco, no estaba muy motivada. Aún así, nunca dejé de hacerlo. Siempre iba a mis terapias, siempre iba a hacer ejercicio, pero no era como que la más feliz. Y si podía saltarme una, pues lo hacía. Ahora que ya puedo, que ya estoy un poquito mejor y ya todos los días puedo hacer ejercicio, me encanta hacer ejercicio. em, y sí puedo, o sea, me di cuenta que sí puedo hacer ejercicio con otros objetivos, como estar sano, estar más fuerte, simplemente estar mejor para mí. Sí Es algo muy costó. difícil de lograr. Sí, sí, no, claro, y el no tener el objetivo de en 2 meses peleo es como, fuck, entonces y a veces sí, a veces llegas a ver cómo peleas y sí, te dan ganas de estar ahí, y a veces a mí me pasan las 2 a veces veo peleas y digo: "Ay, qué padre estar ahí", y a veces digo: "Ay, qué bueno que ya no estoy ahí". O sea, gracias a Dios ya no estoy ahí, y qué padre por las personas que lo están haciendo, o mis compañeros, porque sigo viendo sus peleas, y les está yendo muy bien y todo, y digo: "Qué padre", pero yo creo que a veces tengo momentos en los que quiero, pero creo que son más los momentos en los que estoy segura de que ya debía retirarme.
Y que me retiré de una buena forma, siendo campeona. Por último, ¿tú qué consejo le darías o cuál sería para ti el camino tal vez correcto para llegar a ser lo que tú llegaste para alguien que está intentándolo ahorita de 18, 20 años? Ah, bueno, ahorita ya están mucho mejor todos los aspectos que cubren un peleador de MMA, como que tienes más acceso a un preparador físico, un nutriólogo, tu entrenador técnico de boxeo, de jiu-jitsu, como que ya está todo más profesionalizado y ya tienes mucho acceso a, y ya todo el mundo conoce eso. Ya es muy poco los peleadores que están empezando en esto que dicen, ay, yo no sé comer o yo no sé hacer físico, o sea, no, ya crecen, empiezan su carrera con eso, entonces están muy acostumbrados. Em, pues les recomendaría que no, que tuvieran otras cosas que los llenen, aparte del deporte. A mí me hubiera gustado diversificar un poco más, aunque muchos podrían pensar que si lo hubieras hecho no hubieras llegado a donde llegan, que los grandes llegan porque son obsesivos. Y puede ser que sí, puede ser que no, realmente no lo puedo comprobar, pero siempre hay una vida después del deporte. Y también tienen que ser muy conscientes de eso, de preparar esa vida después del deporte, de cuando te retires. Entonces es difícil retirarte cuando no tienes un plan B. Sí les recomendaría que hicieran algo a la par para que cuando se retiren tengan un plan B. Porque también son muy pocos, aunque siempre ves ejemplos de personas que llegan a lo más alto, son pocos. Pues entonces como que no dejen de hacer otras cosas, tanto como algo para tener un oficio después, o sea, un trabajo, y algo que les guste más, o sea, que diversifiquen sus gustos, que no nada más MMA, MMA, porque también es muy desgastante, que siempre estés pensando en esto, en lo mismo, y que no tengas como otras formas de divertirte. Ok, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? Está bueno. Gracias, Cari.